Hola, buenas tardes, bendiciones hermanos. Le damos gracias a Dios porque nuevamente podemos reunirnos a través de la plataforma de YouTube para estudiar la palabra de Dios, palabra que es viva y eficaz. Señor, te pedimos en esta tarde que tu Santo Espíritu esté con cada uno de nosotros, Señor, iluminándonos y dándonos sabiduría y entendimiento para que a través de este estudio podamos edificar nuestro espíritu y crecer cada día más en el conocimiento de tu palabra, Señor. Bendecimos nuestro ministerio, Semillas de Fe, y bendecimos a nuestros pastores, Harrison y Alicia de Wanda, a sus hijas, Ana Victoria y Camila Saraí, y a todos nuestros hermanos en Cristo. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. El estudio que traemos esta semana lo hemos titulado La pereza espiritual. A todo el mundo le ha pasado de tener pereza espiritual. Puede ser que hasta ahora mismo estemos pasando por ello. La pereza espiritual es cuando deseamos pasar tiempo con Dios, pero que al final algo sucede y no lo conseguimos. Es una lucha entre el deseo de nuestro espíritu contra el deseo de la carne. Y eso ocurre cuando queremos leer la Biblia y no entendemos nada de lo que estamos leyendo y todo se vuelve bien confuso y raro. Y acabamos dejando la Biblia de lado porque parece que estamos leyendo un libro de matemáticas. También pasa cuando queremos orar y acabamos dormidos o acabamos incómodos sin saber qué decirle a Dios, y eso le llega a ser algo bastante frustrante. Porque queremos y deseamos estar con Dios, compartir tiempo con Él, absorber de ese maná que llena nuestra alma de gozo, alimentarnos de su agua viva. Solo de pensar en eso, uno ya se anima, pero entonces hemos tenido un día agotador en el trabajo y todos los vagos tiempos o momentos nos hemos llenado con cosas vanas. Se nos está terminando el día y no hemos saciado esas ganas de Dios y estamos demasiado cansados como para hacerlo, y podemos hasta decir: lo siento, Dios mío, estoy muy cansado, quiero descansar hoy. O a veces vamos a la cama y ni siquiera decimos nada. Eso es algo bastante triste, y si pasa un día, 2 o 3, ya uno empieza a sentirse mal. Hay personas que están bien sin hablar con Dios por un largo tiempo, pero hay personas que ya unos días es como que ya les parece el fin del mundo, porque necesitan de la presencia de Dios de una forma más intensa. Sea cual sea la situación, cuando la pereza espiritual cae sobre nosotros, hacemos de todo para luchar contra ella, y cuando no sabemos qué debemos hacer, acabamos más y más frustrados. Lo más típico es cuando decidimos enfrentarnos contra la carne y nos sentamos a escuchar música, pero la música no nos llena. Entonces va la primera frustración. Empezamos a leer la Biblia o ver un culto y nos aburrimos. Esa es la segunda frustración. Luego ya pasamos para lo último. Vamos a orar y empezamos a caernos dormidos. Tercera frustración. Y uno pues dice: Dios mío, ¿qué me pasa? ¿Qué me sucede? Quiero, pero no consigo, no logro hacerlo. Cuando nos encontremos ante este bloqueo así, entre la lucha de las ganas del espíritu contra la pereza de la carne, nuestra mejor arma es buscar una disciplina espiritual y aplicarla en nosotros mismos, pues con disciplina y con la constancia obtendremos el resultado que deseamos alcanzar. Obviamente no siempre vamos a tener ganas de pasar tiempo con Dios, pues la vida nos trae muchas cosas en nuestro día a día y a veces vamos a dar prioridades a otras cosas. Ante eso no tenemos que sentirnos mal porque nos pase eso. La pereza espiritual ha venido más de una vez a todos los cristianos. Es como una gripe que si no nos cuidamos va y viene. No nos martiricemos si nos vuelve a pasar. Solamente tomemos las herramientas para salir de ello. En el libro de Romanos capítulo 7 versículos 14 y 15 dice: sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Si traducimos esto a nuestro día a día, sería como este ejemplo que he visto y me pareció exactamente correcto.
Dice, sé que pasar tiempo con Jesús es bueno, pero soy humana y débil. No hago lo que me gustaría hacer. Al contrario, lo que no me gustaría hacer, eso es lo que acabo haciendo. No entiendo lo que me pasa. Me gustaría pasar tiempo de calidad con Jesús, pero me da pereza. Por otro lado, odio pasar tiempo en Netflix, pero al final de cuentas acabo viendo 15 temporadas completas. Y este ejemplo resume bastante nuestra realidad, al igual que el versículo anterior. Y eso es así porque somos humanos. Está en nuestra naturaleza fallar, pecar, desobedecer, desviarnos, etc. Y eso es una buena y mala noticia. La buena es que no es nuestra culpa de que eso nos pase, pues nuestra naturaleza pecaminosa nos impulsa a no querer pasar tiempo con Dios. Pero la mala es cuando nos damos cuenta de que tenemos que entrar en una lucha espiritual para vencer esa pereza. Dice en el libro de Efesios capítulo 6, versículo 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Estamos en constante guerra contra el pecado y no es fácil vencer a todo lo que venga hacia nosotros y no ser seducidos o engañados por alguno de ellos. No existe ser humano que no peque y que no caiga en pecado. Todos lo hacemos y ser cristiano nos hace libres de eso, pues eso no lo hacemos porque queremos, sino porque somos engañados o seducidos. Muchos pecamos inconscientemente, es decir, hemos pecado y ni supimos de eso. El pecado puede ser tantas cosas, como por ejemplo una costumbre, un mal hábito, un vicio, una falta de carácter, ser débil, etcétera, etcétera. Y en resumen, todos lo hacemos de una forma u otra y nadie está libre de eso. Lo que tenemos que hacer es rectificarnos y encontrar solución para los pecados que cometemos, sin importar si es algo que se puede hacer al momento o algo que se necesite de un largo periodo de tiempo, quizás años. La cuestión es estar abierto y dispuesto a esa solución sin dejarla de un lado e ignorarla. Por eso tenemos que disciplinarnos espiritualmente, hermano, para luchar contra nuestros pecados. Si no, vamos a conseguir vencerlos y acabaremos sucumbiendo a cada cosa que aparece en nuestra vida, porque es simplemente el hecho de que quien tenga una relación con Jesús es aquel que conseguirá vencer el mal y el pecado que lo acecha. Por eso decimos así: quien tiene una relación con Jesús es salvo, quien no tiene una relación con Jesús no lo es. Y eso es porque la relación con Dios es lo que nos aleja del pecado, no existe otra cosa. Y dice en Primera de Juan capítulo 5 versículo 12, el que tiene el Hijo tiene la vida, el que no tiene el Hijo de Dios no tiene la vida. Hermano, busquemos la disciplina espiritual. Aunque no haya ganas, hablemos con Dios. Hablemos aunque estemos mal y de ánimo caído. Ese momento pasará. Pidamos a Dios ayuda y ánimo, que nos avive de nuevo el contacto con Él. No dejemos de hablar con Dios, pues Él nos responderá y pondrá en nuestro corazón lo que tenemos que hacer. Él avivará esa llama que estamos buscando y hará arder nuevamente en nuestro interior. En el libro de Filipenses capítulo 2 versículo 13 dice: pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad. ¿Y cómo podemos superar la pereza espiritual? Al enemigo le da un gran gozo al vernos revolcarnos en la pereza espiritual tóxica como creyentes. Entiende que en esta etapa de nuestras vidas somos vulnerables a sus ataques. La Escritura nos amonesta en el libro de Mateo, capítulo 26, versículo 41, y dice: velad y orad, no sea que entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Y en verdad, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Hay tantas cosas que el espíritu está dispuesto a hacer, pero la carne es demasiado débil para llevarlas a cabo.
Cuando hablamos de pereza espiritual, no se trata de dormir todo el día sin hacer nada tangible. La pereza espiritual es la falta de voluntad para hacer algo, es procrastinación, preocupación y ansiedad, incapacidad para estudiar y orar y muchos otros. La procrastinación es un hábito que significa retrasar actividades o situaciones que deben atenderse, sustituyéndolas por otras situaciones más irrelevantes o agradables. Sigues posponiendo el tiempo para la oración solo porque la carne aún no está lista para dedicarse a la actividad de la oración. Eres demasiado débil para luchar y vencer el pecado. La ansiedad, preocupación y miedo son grandes signos de pereza espiritual. Dios ha instruido que no debemos preocuparnos por nada, pero en todo a través de oraciones, súplicas y acciones de gracia. Nuestra petición debe ser dada a conocer a Dios. Sin embargo, cuando sufre de pereza espiritual, le resultará muy difícil superar el miedo, la preocupación y la ansiedad. Es cierto que muchos creyentes han luchado por superar la pereza espiritual. Se necesita más que la habilidad de orar fervientemente para vencer este espíritu. A veces queremos orar. El celo por orar es fuerte, pero no sabemos qué orar. Y hoy compartiremos 5 consejos para superar la pereza espiritual. Si sigues estos consejos, podrás vencer por completo el espíritu de la pereza. Y el primer consejo es crecer en la palabra. En 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 2 dice: Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. La palabra de Dios es nuestro medio para liberarnos de la pereza espiritual. La Escritura tiene en abundancia el manual espiritual para nuestras vidas y cómo debemos vivir como creyentes. Recuerde que la Escritura nos dice: aunque somos del mundo, no somos del mundo. Somos el pueblo de Dios. Nuestra vida es muy diferente a la de los demás. Cuando un hombre recién se convierte, comienza a crecer en las cosas de Dios. Una de las cosas que debe mejorar es su conocimiento de la palabra. Crecer en el conocimiento de la palabra significa que hacemos todo lo ordenado por la palabra. La palabra de Dios nos enseña a defendernos de la pereza espiritual. La palabra de Dios es el manual diario de nuestra vida que nos enseña qué hacer y cuándo hacerlo. Segundo, busque más invasión del Espíritu Santo. El libro de Romanos, capítulo 8, versículo 11 dice: Pero si el Espíritu de aquel que levantó a Jesús de los muertos habita en ustedes, aquel que levantó a Cristo de los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales por su Espíritu que mora en ustedes. Y hay tantas actividades piadosas que deseamos hacer, pero la carne es demasiado débil para realizarlas. Tomemos por ejemplo el pecado. A menudo, cuando estamos a punto de entregarnos a una actividad pecaminosa, el Espíritu de Dios nos dice que no la hagamos. Sin embargo, la carne es demasiado fuerte para obedecer. Cuando el Espíritu de Dios venga sobre nosotros, vivificará nuestro cuerpo mortal. Y cuando el cuerpo mortal se aviva, se fortalece para vencer el pecado. Tercero, el temor de Jehová. En el libro de Proverbios, capítulo 9, versículo 10 dice: El temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Para vencer la pereza espiritual necesitas el temor del Señor. Y el temor del Señor es el principio de la sabiduría. José pudo vencer la tentación del pecado sexual con la esposa de su amo porque temía al Señor y dijo: ¿Cómo le haré este gran mal a mi jefe y pecaré contra Dios? Eso lo podemos leer en el libro de Génesis, capítulo 39, versículo 9. El temor del Señor nos ayudará a hacer todo lo que el Señor ordenó. El temor del Señor inclinará nuestro corazón a la justicia, motivará a nuestro espíritu a estar más a la defensiva a través de las oraciones y el estudio de su palabra. Cuando tengamos el temor de Dios, nuestro hombre espiritual se fortalecerá para hacer todo lo que pertenece a la justicia.
Cuarto, considere las actividades espirituales como que si trabajara para Dios. En el libro de Colosenses, capítulo 3, versículos 23 y 24 dice: y todo lo que hagas, hazlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibirás la recompensa de la herencia, porque sirves al Señor Cristo. Otra forma de superar la pereza espiritual es realizar actividades espirituales como que si estuvieras trabajando para Dios. Es posible que esto no sea demasiado efectivo si no tienes el temor de Dios. Tome las cosas espirituales como si estuviera trabajando para Dios, hermano, y esperando una recompensa de Él. Cuando haces esto, aumenta tu ritmo para hacer las cosas. Las cosas espirituales ya no parecerán una tarea pesada o algo imposible de hacer, habiendo sabido que estás trabajando por una recompensa. Quinto, pide ayuda a Dios. En el libro de Gálatas, capítulo 5, versículos 22 y 23 dice: pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y la Escritura dice que nadie prevalecerá por la fuerza. Cuando ha luchado por superar la pereza espiritual y lo consigue, este es el mejor momento para pedir ayuda a Dios. El poder de la ayuda está disponible para ayudarnos. El libro de Gálatas declaró que el fruto del Espíritu incluye paz, paciencia, bondad, fidelidad, dominio propio y otros. Entonces pídele a Dios que le ayude. Cuando el fruto del Espíritu comience a manifestarse en usted, le dará dominio propio contra el pecado. Tendrá paz contra el miedo, la preocupación y la ansiedad. Y tendrás fidelidad contra la pereza para orar y estudiar. La palabra en el libro de Proverbios, capítulo 6, versículos 6 y 9 dice: perezoso, mira el ejemplo de la hormiga, mira lo que hace y aprende de ella. La hormiga no tiene nadie quien le mande, ni jefe ni líder. Y sin embargo, durante el verano reúne todo su alimento y guarda su comida en la cosecha. Perezoso, ¿cuánto tiempo permanecerás allí acostado? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Así que, hermano, no te dejes derribar. Levántate lleno de entusiasmo. Pídele a Dios que avive el fuego que está en ti y que viene de Él y su misericordia. Rechacemos la pasividad y la pereza. Reconozcamos de antemano que podemos estar en este trance, pero que es hora de sacudirse los argumentos del enemigo para verte en ruinas y dándote contra las paredes por no haber hecho lo que deberías hacer. Actuemos con diligencia, con ánimo, con amor, llenos de positivismo y con la gracia y favor de Dios, pues allí ya no hay nada ni nadie que te detenga. Dios no respalda perezosos, es más, no los quiere, y por eso es tan estricto en el libro de Proverbios cuando habla de ellos. Y para finalizar, les dejo esta reflexión, hermanos. Rechaza la flojera, el desánimo y el negativismo. Más bien aviva el don que hay en ti con oración, alabanza y confesando victoria en el nombre de Jesucristo. Y no olvides Efesios 5, versículos 14 y 18 que dice: despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Así que esta ha sido nuestra enseñanza de esta semana, hermanos. Si consideras que ha sido de bendición y de aprendizaje para tu vida, te invitamos a que nos sigas por las distintas redes sociales y que puedas congregarte en alguna iglesia cercana a ti. O si estás cercano al centro de Caracas, con mucho gusto te esperamos cada domingo en la avenida Baral, Quinta Crespo, Hotel Líder, Salón Único.
Y por ahora me despido de ustedes, su hermana y servidora de Cristo, Elvira de Ramírez.